Lenguaje y literatura noveno grado. Guía 3. La infografía. Licenciada Andrea Fernández de Pérez. Realizamos las actividades de tu libro de texto. Páginas 22 a la 29. Recuerda trabajar a lápiz. El texto informativo sirve para transmitir información o conocimiento sobre un determinado tema. El objetivo del texto informativo es informar al lector acerca de un tema, acontecimiento o asunto de una forma objetiva. Tipos de textos informativos. Periodísticos, como la noticia, el reportaje, la crónica, etc. Instructivos, como las recetas o los manuales. Educativos, como la infografía, carteles, anuncios, vallas, etc. Científicos, como ensayos, revistas o enciclopedias. Veamos algunos ejemplos. Tenemos el periódico, tenemos recetas, tenemos infografías e enciclopedias. Página 22. Anticipación. Actividad número 1. Respondemos y socializamos las respuestas en clase. Literal A. ¿Qué son los textos informativos? Según lo que ya vimos anteriormente, son textos que con el propósito de informar, exponer o persuadir al lector, comunican sobre un tema de interés. Literal B. ¿Cuáles son los textos informativos impresos o digitales que conocemos? Textos impresos como periódicos, revistas, vallas, carteles y digitales como los blogs, entre otros. Actividad número 2. Completa el siguiente texto informativo sobre el cuento policial, agregando información y compartiéndola en clase. El cuento policial. Definición. Escribe una definición de cuento policial. Recuerda que el cuento policial es una narración que gira en torno a resolver un delito. ¿Cuáles son sus características? Sus principales características son que hay presente un enigma y un detective. Además, hay indicios y víctimas. ¿Quiénes son los personajes del cuento policial? Recuerda que debe haber delincuentes y detectives, además del sospechoso y la víctima. Y por lo general, el ayudante que ayuda al detective. El espacio y el ambiente del cuento policial. Por lo general se dan en las zonas urbanas o en las ciudades. Página 23. Construcción. La infografía. Actividad número 3. Leamos la siguiente información. La infografía es una tipología textual que combina un componente textual y un componente iconográfico para resumir la información más relevante de un tema particular con el propósito de informar, exponer o persuadir al lector. Este tipo de texto posee versatilidad al presentar la información. Se puede utilizar imágenes, esquemas, diagramas, formas, colores, entre otros. Es un texto utilizado en diferentes ámbitos escolares, profesionales, sociales, laborales, culturales, políticos, económicos y en toda clase de medios de divulgación masiva. Analicemos las características y la estructura de las infografías. Veamos este ejemplo. La infografía. Características y funciones. Número 1. Sintetiza la información. Favorece la comprensión de información compleja y ayuda al lector a analizar de forma inmediata. Número 2. Estructura del texto. Incluye todo tipo de elementos gráficos. Número 3. Contenido esencial. Debe responder a las preguntas qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué. Número 4. Uso de imágenes. El uso de imágenes es obligatorio. Deben ser claras y que tengan relación con la temática.
Número 5. Debe ser claro, conciso y breve. Posee autonomía y no presenta contradicción. Y número 6. Utiliza organizadores. La presentación de la información se puede apoyar de todo tipo de organizadores, como esquemas, diagramas, entre otros. Veamos la estructura de esta infografía. El título puede ir acompañado de un subtítulo si es necesario. La infografía, características y función. El cuerpo consiste en el contenido o mensaje e incluye todos los elementos gráficos y la tipografía de apoyo, como la podemos observar. El componente icónico lo integran las imágenes, dibujos, fotografías, logotipos y la tipografía, forma de disposición del tamaño de letras. El componente verbal es el texto en sus diversas formas, descriptivo, narrativo, expositivo, argumentativo. Y la fuente de la información es el nombre de la institución, empresa o persona que lo ha elaborado. Página 24. Actividad número 4. Leamos la siguiente infografía. ¿Por qué deberíamos usar la bicicleta? Beneficios de andar en bicicleta. Mejora el ritmo cardíaco y reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Aumenta la capacidad pulmonar e incrementa el consumo de oxígeno. Ayuda a desarrollar las articulaciones, los músculos de las piernas, caderas y glúteos. Se queman calorías y se reduce el colesterol con solo 30 minutos diarios de ejercicios. Te invito a mantenerte saludable. Reduce el estrés y libera endorfinas, sustancias químicas que generan sensación de felicidad. El autor es Mineduzid. Ahora resolvamos en el libro. Literal A. ¿Cuál es la idea principal de esta infografía? Correcto. Los beneficios de usar bicicleta. Literal B. ¿Cómo podemos cuidar nuestra salud? Según el texto. Haciendo ejercicio y alimentándonos sanamente. Literal C. ¿Por qué es importante usar la bicicleta? Mejora el ritmo cardíaco y quema calorías, etc. Literal D. ¿Qué ventajas tiene presentar la información a través de una infografía? Porque es llamativa, ordenada y clara para los lectores. Literal E. Explicamos la intención comunicativa del texto. Su intención es persuadir al lector para que haga uso de la bicicleta. Literal F. ¿Cumple con las características estudiadas de este tipo de texto? Explicamos. Sí, porque tiene texto, imágenes y presenta una información de interés. Página 25. Signos de interrogación y de exclamación. Actividad número 5. Leemos el diálogo y resolvemos en el cuaderno. Susana, ¿te gusta andar en bicicleta? Sí, vamos a dar una vuelta al parque. Literal A. ¿Cuál es la función de los signos de interrogación y exclamación? En un texto mejora la entonación y la interpretación. Literal B. ¿Cómo afectaría la comprensión de un enunciado cuando no utilizamos signos de exclamación o interrogación? Pues no se interpretaría bien, pues no sabríamos si nos están preguntando o nos están comentando algo. Actividad número 6. Leamos la siguiente información. Los signos de interrogación son signos dobles, como los paréntesis o los corchetes. Se deben colocar al comienzo y al final de un enunciado. Sirven para presentar en la escritura la entonación de un enunciado. Los signos de interrogación se utilizan para representar en un enunciado escrito la intención interrogativa. Existe un signo que indica el inicio de la pregunta y otro signo que indica el final. En el español, ambos deben colocarse obligatoriamente al escribir una frase interrogativa. Los signos de exclamación se utilizan para representar las intenciones comunicativas
e indican emociones o sentimientos, como la sorpresa, el asombro, la alegría, la súplica, el mandato, el enojo, entre otros. Al igual que los signos de interrogación, es obligación escribir el signo de apertura y de cierre. Ahora escribamos dos oraciones haciendo uso de los signos de interrogación y dos oraciones con signo de exclamación. Inspirémonos en la bicicleta. Por ejemplo, ¿quién se llevó mi bicicleta? ¿Me robaron la bicicleta? Oh, no, mi bicicleta. Ahí está mi bicicleta. ¿Te fijas cómo hemos usado los signos? Excelente. Página 26. La producción de una infografía. Actividad número 7. Sigamos los pasos para crear una infografía. Planificación. Leo el texto a partir del cual crearé mi infografía. Debes crear una infografía a partir del siguiente texto. ¿Cómo podemos cuidar el agua? Todos somos responsables del cuidado de este preciado recurso. El agua es el componente más abundante del planeta Tierra y se puede encontrar en diferentes estados, líquido, gaseoso o sólido. El 70% de la superficie está cubierta con agua, pero en su mayoría por océanos, y menos del 1% es agua disponible para consumo humano. El agua contaminada es un factor de riesgo, porque a través de ella se pueden transmitir enfermedades como hepatitis, cólera, malaria, dengue y diarrea. El cuidado del agua es una responsabilidad compartida socialmente y desde cada hogar se puede contribuir con simples prácticas de consumo eficiente para que las futuras generaciones puedan contar con este recurso indispensable para la vida, por lo que debemos cuidarla practicando las siguientes actividades. Cerrar los grifos durante el cepillado de dientes en lugar de dejar correr el agua. Usar baldes para lavar los autos en lugar de la manguera. Hacer duchas más cortas. Reciclar el agua para regar las plantas o limpiar caminos. El agua es el elemento más necesario para nuestra vida. Nuestro cuerpo está formado en un 70% de agua y el 95% del peso de nuestro cerebro es agua. Nuestra sangre contiene un 85% de agua y nuestros pulmones un 90%. Cada célula de nuestro cuerpo contiene alrededor de un 70 a 80% de agua. Además, la utilizamos para la agricultura, la industria, la construcción y muchas otras formas de subsistencia humana. Como vemos, el agua es esencial para nuestras vidas y por eso debemos cuidarla. Ahora resolvamos lo siguiente, ya que te servirá para hacer tu infografía. Literal A. Identifico la temática del texto. ¿Cuál es la temática del texto? El cuidado de recursos naturales como el agua. Literal B. Determino la intención comunicativa del texto. ¿Era expositiva o argumentativa? ¿Qué forma tenía para persuadir al lector? Expone una serie de argumentos para persuadir al lector sobre el cuidado del agua. Literal C. Extraigo las ideas o argumentos principales del texto. Esto es lo que voy a colocar en mi infografía. Un resumen de toda la información. Habla sobre que el agua es esencial para nuestra vida, que el cuidado del agua es compartido socialmente y que solo el 1% es consumible para los humanos. Página 27. Textualización. Literal A. Selecciono y escribo en páginas de papel bond o en mi cuaderno las ideas que pondré en la infografía. Yo te recomiendo que sea en el cuaderno. Diseño la estructura de mi infografía, el título, el cuerpo, la fuente de información, así como la organización de las imágenes, texto o si usaré organizadores gráficos para los esquemas. Incorporo frases u oraciones en las que use adecuadamente los signos de interrogación y exclamación.
En páginas de papel bond, elaboro un borrador de mi infografía. Visión. Intercambio con un compañero la primera versión de mi infografía que cada uno hizo. Revisamos el contenido de las infografías, que tengan imágenes, textos, esquemas, distribución de las páginas, etc. Corregimos la ortografía y la redacción de los textos y elaboramos la versión final de nuestra infografía. En la web puedes aprender a utilizar Canva como herramienta digital para diseñar tus infografías. Puedes utilizar el siguiente código QR para acceder a esta herramienta. Evaluación. Marca con una X según corresponda a los criterios si ya has terminado tu infografía. Al terminar tu infografía, escribirás logrado o en proceso. Número 1. Presenta la estructura y características de una infografía aún en proceso. ¿Posees información pertinente sobre el tema presentado? Vas a hablar sobre el agua. Entonces ya tenemos el tema. ¿Presentas una intención clara o de la comunicación? Está en proceso. Evidencias un plan de redacción, planificación, textualización, revisión y publicación. Lo vimos anteriormente. Utiliza las normas de los signos de interrogación y exclamación. Utilizarás frases con estos signos en tu infografía, aún en proceso. Publicación. Presenta brevemente a la clase cómo quedó tu infografía y junto a tus compañeros y docentes organizas un espacio en el aula para colocar las infografías a la vista de todos. Comentamos las infografías expuestas en clase. Deberás también subirla a Classroom. Página 28. Consolidación. Actividad número 8. Leamos la infografía y escribamos el nombre de cada una de sus partes en los espacios disponibles. ¿Cómo tener una buena salud bucal? Número 1. Debes cepillar tus dientes 3 veces al día durante 3 o 4 minutos. Número 2. Utiliza el hilo dental a diario. Ayuda a eliminar los restos de comida donde el cepillo no puede alcanzar. Número 3. Reduce el consumo de azúcares. Eso genera caries, encías inflamadas, fracturan los dientes, entre otros daños. Y número 4. Visita a tu dentista regularmente para realizar limpieza bucal o algún procedimiento. Veamos las partes de la infografía. Tenemos el título, el cuerpo, componentes icónicos y verbales y los créditos. Ahora resolvamos las preguntas. Literal A. ¿Cuál es la idea principal de la infografía anterior? Tener una buena salud bucal. Literal B. ¿Cuál es la intención comunicativa del texto anterior? Informar a los lectores sobre cómo tener una buena salud bucal. Literal C. ¿Cuál es la función que tienen los elementos icónicos en este tipo de texto? Apoyar la información y hacerla más vistosa al lector. Literal D. ¿Cómo podemos tener una buena salud bucal? Cepillando 3 veces al día, alimentarnos sanamente y visitar al dentista. Literal E. ¿Por qué debemos evitar consumir azúcares? Para evitar la caries, la inflamación de encías y fracturas dentales. Literal F. ¿Cuál es la importancia de acudir a consultas dentales de forma regular? Prevenir la caries, caídas dentales o problemas de ortodoncia. Ahora escribamos frases utilizando signos de exclamación e interrogación para promover la salud bucal. ¿Cómo podríamos promover la salud bucal? Por ejemplo, lava tus dientes 3 veces al día. ¿Te duele la muela? Debe ser caries. ¿No visitas al dentista? Te puedes lamentar más tarde. ¿Te importa mucho tu sonrisa? No la pierdas. 3. Actividad en casa. Indaga en qué consiste el correo electrónico y cuál es su estructura. Investiga otras formas de comunicación en las redes sociales. Veamos, ¿qué es un correo electrónico?
Es un servidor de red para permitir a los usuarios enviar y recibir mensajes mediante un sistema de comunicación. Principalmente se usa para este nombre para denominar al sistema que provee este servicio en Internet mediante el protocolo de MCPT por medio de mensajes. No solo se puede enviar texto, también se puede enviar todo tipo de documentos. Veamos un ejemplo de un correo electrónico. Veamos el de Gmail. Podemos observar que tiene diferentes elementos. Vamos a conocerlos a todos. Y aquí está. Esta es una bandeja de correo electrónico. Puedes observar que aparece la parte de redactar, que es para escribir un nuevo correo. La bandeja de entrada, que es donde aparecen todos los correos que has recibido. La configuración, que es donde tú puedes cambiar el aspecto de tu correo, los colores, las letras, etc. Y las aplicaciones, que son otros elementos dentro de Gmail que te permiten trabajar con más creatividad. Eso es todo. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima.